Mi madrastra quiere que haga el test de drogas por su hijo para que consiga un trabajo, pero la que tiene que buscar trabajo es ella porque parece que hubiera estado consumiendo. Estoy sentado aquí, enojado con mi madrastra por su falta de materia gris y porque se ha metido con algo que no debería haberse metido. Contexto: tengo 29 años, soy hombre, y he estado trabajando de manera constante desde que me gradué de la universidad. Es un buen trabajo en logística con salario decente, beneficios y estabilidad. Me he partido el alma para construirlo, porque eso me da la seguridad que no tuve mientras crecía. Mis padres se divorciaron cuando estaba en la secundaria, y mi papá se volvió a casar hace unos 7 años con Betty. Betty tiene un hijo, Travis, ahora de 25 años. Con Travis somos personas completamente opuestas. Mientras yo he hecho todo lo que está al alcance de mis manos para progresar, Travis no. Ha abandonado 2 universidades comunitarias diferentes, nunca ha tenido un trabajo por más de 3 meses y ha vivido sin pagar renta en la casa de mi papá y Betty todo este tiempo. Sus pasatiempos son jugar videojuegos, ver la pintura secarse en la pared, fumar, y de alguna manera, siempre tener dinero para marihuana a pesar de no tener dinero para pagar la renta. Mi papá no es ciego a esto. Se frustra con Travis, pero Betty siempre lo defiende. Su excusa es siempre que fue un chico con una vida difícil, y por tanto le está costando un poco más de lo normal encontrarse. Lo cual me parece increíble, porque Travis ha tenido todas las redes de seguridad posibles. Pero no es mi problema, porque eso no me había afectado hasta el momento, y era decisión de mi padre mantener a ese vago. Además, decir algo podría ser mala idea, porque Betty explota si alguien critica a su hijo. Esto sucedió el mes pasado. Travis aparentemente aplicó para un trabajo de nivel básico en un almacén. Sorpresa, requerían un test de drogas antes de contratar. Segunda sorpresa, Travis no lo iba a pasar. Eso sacó el lado creativo de Betty, porque había que arrojarle un salvavidas a su hijo fumón. Un domingo por la tarde, mientras visitaba a mi papá, me apartó y me dijo: necesitas ayudar a tu hermano. Solo haz el test por él, será fácil y nadie tiene que enterarse. Le dije riéndome: ¿tú también estás fumando de lo que consume tu hijo o ya has pasado a cosas más duras? Realmente quería que cometiera fraude por su hijo bueno para nada. Pero sus pupilas estaban bien, y no se estaba riendo, pensaba que yo iba a meterme en problemas por alguien que no me importaba. Como no entendía mi indirecta en forma de broma que no iba a ayudarlo ni por todo el oro del mundo, le dije absolutamente que no. No solo sería poco ético, sino que podría perder mi propio trabajo si alguien se enteraba. Y no voy a hacer eso por alguien que no lo vale. Si quiere conseguir un empleo podría probar dejando el cannabis, ¿no te parece? Pero analicemos las posibilidades. Suponiendo que lo haga, ¿cuánto tardará en dejarlo como lo ha hecho en el pasado? Quiere que arriesgue mucho para una recompensa muy baja. Bueno, una recompensa nula, porque a mí no me beneficia en nada. Eso llevó a que Betty explotara conmigo porque estaba hecha una furia. Te vas a arrepentir, no creas que eres intocable solo porque tienes un sueldo estable, puedo hacerte la vida muy difícil. Honestamente, ni siquiera tomé en serio la amenaza de una mujer que estaba pidiendo algo tan absurdo. Si me tomara en serio todo lo que dicen las personas locas, cuando fuera al centro de la ciudad y viera personas gritando que se aproxima el fin del mundo, estaría en un búnker esperando el apocalipsis y no aquí escribiendo. A menos que tuviera internet en el búnker. Pero luego pasó. Hace una semana, mi jefe me llamó aparte en el trabajo. Estaba también recursos humanos. Me dijeron que habían recibido un reporte anónimo alegando que había participado en fraude con pruebas de drogas. Me preguntaron si sabía de qué se trataba. Y sabía exactamente de lo que se trataba. Era mi madrastra vengándose, entre comillas, por no ayudarla. Les dije de inmediato: no, nunca haría algo así. También les conté sobre la propuesta loca de mi madrastra, y luego le mostré una foto de su hijo, jugando videojuegos y con un cigarrillo armado en la mesa que tomé una vez que fui a la casa de mi padre. En ese momento me pareció graciosa, ahora me estaba ayudando con mi caso. Por suerte, los de recursos humanos vieron el espécimen y pensaron que tenía sentido. Al final la llamada anónima no había aportado ni una sola prueba, ni siquiera donde había sucedido eso como para investigar, pero estaban obligados por ley a informar cualquier denuncia en mi contra. Llamé a mi papá esa noche para que controlara a su esposa. Le conté lo que había pasado y le dije que si no hacía que su esposa dejara de molestarme, lo cortaría a él también. Con mi madrastra no había punto en hablar, no pierdes el tiempo razonando con estas personas. Dijo que ella estaba molesta porque no ayudé a Travis, pero insistió en que no llegaría tan lejos. Le pregunté directamente si creía que era coincidencia que una semana después de su amenaza, Recursos Humanos recibiera un reporte acusándome de exactamente lo que ella quería que hiciera. Era más que obvio, pero él solo repetía: hablaré con ella. Con Betty no pienso hablar, no tengo ni una pizca de dudas que fue ella. No quiero escuchar su voz diciendo algo como: ¿de qué hablas?, cuando todo apunta a ella. Mi padre puede no verlo, pero yo veo que lo bueno para nada Travis lo heredo de ella. Y hablando de Travis, igual no consiguió el trabajo, falló el test de drogas. Viniendo de él es probable que haya fumado antes del test.
Sé que no se vería reflejado de forma inmediata, pero para que conozcas la clase de sacrificio que hace. Por lo que he investigado, tarda 30 días en salir de tu organismo si eres un consumidor frecuente. Podría ser menos, pero no es el caso de Travis. Si tanto le importa conseguir un empleo, simplemente debería permanecer ese tiempo sin nada. Pero aquí todos sabemos que a Travis no le importa conseguir un trabajo, solo es Betty la interesada de esto. Edición, para responder la duda de por qué ella no hace la prueba en lugar de mí, tengo algunas teorías pero no certeza. No sé si en esas pruebas se puede saber si la persona es una mujer o un hombre. También el hecho de que tienes que ir al baño, y esperas que salgas del baño de hombres con tu muestra. Sería raro que salieras del baño de mujeres. Mi mayor suposición es que es más fácil que yo me haga pasar por él durante la prueba, a que lo haga su madre. Actualización 1. Creo que ni Betty se da cuenta de lo serio que es una denuncia falsa, y creo que mi padre tampoco. O al menos no ha podido mantenerla bajo control. 2 días después de hacer esa primera publicación, Recursos Humanos me llamó de nuevo. Una segunda denuncia anónima sobre mí, alegando básicamente lo mismo, pero con una historia diferente. Ahora era una persona, ya que era la voz de un hombre. Y aunque llamar hombre a Travis es demasiado fuerte, era lo más probable en todo el universo. Nuevamente, volvimos a hablar sobre lo mismo, que era probablemente mi madrastra intentando vengarse y que no había ninguna prueba contra mí. Como Recursos Humanos también pensaba lo mismo, pero estaba obligado a informarme, dijeron que hablarían con el departamento legal para ver qué hacer en estas situaciones. Quizás una carta de cese y desista por acosar empleados dijeron que serviría. Algo que me ahorraría honorarios en abogados a mí. Esa noche, fui a casa de mi papá para aclarar las cosas, de que si seguía metiéndose con mi trabajo iba a tener consecuencias. Spoiler, es más tonta de lo que pensaba. Betty estaba esperando, de brazos cruzados, porque informé a mi padre lo que había vuelto a suceder y que iba para allá. Probablemente, algo le dijo de camino, y probablemente ella estaba haciendo su berrinche. Le informé que en mi trabajo estaban analizando acciones legales para que dejara de acosarme, y que lo próximo era yo buscando un abogado para hacer una demanda personal. No tenía ni idea de si finalmente la empresa tomaría acciones legales, o solo consultarían, pero estaba amenazando solo para que me dejara en paz. Ella me respondió que era solo algo inocente que había hecho, para que viera en mis propias carnes lo que era tener miedo de no tener empleo. También dijo que todo se detendría si simplemente ayudaba a Travis en su próximo test. Estoy seguro de que debe pensar que Recursos Humanos está tomando muy en serio sus denuncias, y que mi única razón de ir a hablar con ella, era porque estaba asustado. Lo que no sabe, es que mi única razón de hablar con ella era para poder grabar algo incriminatorio, al menos superficial. No esperaba que hiciera una confesión. Ahora la copia de esa conversación está en manos de la empresa, y por consiguiente los abogados de la empresa, la policía, donde presenté una denuncia por acoso, y un abogado que está analizando si vale la pena demandar. Hasta ahora no ha tenido repercusiones, pero quizás una orden de cese y desista por él pueda ayudar. Mi jefa está completamente informada de esto, y tengo su completo respaldo. Claro, ella no controla Recursos Humanos, pero puede ser un testigo de mi carácter de ser necesario. No creo que lo sea, pero tengo muchas personas de mi lado en este momento. Mientras tanto, Travis volvió a fallar otra solicitud de empleo. Esta vez, como fue en un trabajo de jardinería, no le hicieron un test de droga. Pero si se presentó a la entrevista como imagino, es probable que no haya sido necesario uno para saber que no era lo que estaban buscando. Edición, ayer, Recursos Humanos volvió a contactarme, pero esta vez fue diferente. Dijeron que su equipo legal revisó la situación y determinó que las denuncias anónimas eran maliciosas. Me aseguraron que no estoy bajo investigación, y que pondrán una nota en mi expediente para protegerme de futuros reclamos de este tipo. Traducción, el intento de Betty por difamarme oficialmente se volvió en su contra. El problema es este, Betty no sabe que perdió. Ella cree que todavía tiene ventaja porque no ha visto la conclusión de Recursos Humanos, ya que no tienen obligación de informarle nada, ella hizo una denuncia anónima. Y parte de mí quiere decírselo y verle la cara retorcerse cuando sepa que nada de lo que hace funciona. Pero otra parte quiere provocar el mayor impacto, y eso es solo manteniéndola a oscuras. El abogado me aconsejó no involucrarme a menos que sea necesario. Dijo, personas como Betty se alimentan de la atención y la escalada, lo mejor que puedes hacer es poner distancia. He empezado a tomar distancia. No voy a la casa de mi papá a menos que sepa que Betty no estará allí. No respondo a sus mensajes de texto ni a sus llamadas. En este punto sé que no se detendrá, porque piensa que su plan es el mejor del mundo. Para nosotros esa es una ventaja, porque es cuando más errores puede cometer. Solo hay que dejarla hacer lo suyo. Actualización 2. Si leíste mi última publicación, sabes que las cosas ya habían llegado al punto en que Recursos Humanos en mi trabajo estaba involucrado, por las falsas denuncias anónimas de Betty. Ya tenía a mi abogado listo, a Recursos Humanos de mi lado y me había estado manteniendo a distancia. Pensé que esa era la jugada inteligente porque cualquier cosa que intentara Betty sería aún peor.
Y eso es exactamente lo que hizo. Una semana después de que se calmara un poco la situación, me envió un mensaje. Quizás la policía la contactó y por eso estaba enojada. Mi abogado y el de la empresa aún no han actuado. Decía que era un idiota con título, y que me iba a demostrar que eso no era todo en la vida. Lo ignoré. Luego llegó otro, acusándome de ser una persona falsa que le gusta aparentar para caerle bien a todo el mundo. Pero eso es algo que ustedes pueden demostrar que no es verdad, porque si han leído mis publicaciones, no me he guardado nada. Podría haber dicho que quería a mi madrastra y que no quiero lastimar a Travis, pero en mi caso es todo lo contrario. No me interesa caerle bien a nadie, sino decirle sus verdades. Pero si meterle el dedo en el ojo a un oso era mala idea, me refiero a presionar hasta involucrar a los abogados, lo que hizo después era como arrojarse una maldición. Le escribió a mi mamá. Ahora bien, mi mamá y Betty son como el aceite y el agua, apenas habían intercambiado palabra y mucho menos eran amigas. Así que, cuando mi mamá me reenvió una captura de pantalla con Betty diciendo cosas sobre mí, y echándole la culpa a mi mamá por cómo me crió, solo pude pensar una cosa: la has cagado. Mi mamá me llamó de inmediato, furiosa, pidiéndome detalles de qué estaba pasando con la idiota con la que se casó mi padre. La había mantenido al margen porque no necesitaba refuerzos, pero Betty había metido su nombre en el asunto y a mi madre no la invocas en vano. Así que mi mamá escuchó en silencio mi historia y luego me dijo que iba a reservar un vuelo, porque le iba a contar cuántos pares son 3 botas a Betty. 3 días después, mi mamá apareció, con la maleta en una mano y furia en la otra. Me abrazó, me miró directo a los ojos y dijo que me preparé, porque íbamos a la casa de mi padre en ese momento. Dudé, porque mi madre estaba furiosa y Betty es una desequilibrada. Una combinación que es tan explosiva como la pólvora. Mi mamá no tocó la puerta, la hizo estremecer mientras gritaba que Betty saliera para hablar en su cara. Betty cometió su segundo error al abrir la puerta, llamándola una esposa fracasada que pensaba que aún era relevante para la vida de su esposo. Antes de que pudiera pensar en lo que dijo, mi mamá le dio una bofetada tan fuerte que Travis, medio drogado, también se quedó sorprendido. Betty chilló, preguntando cuál era su problema. Mi mamá le dijo que su problema ahora era ella. Que amenazarme, tratar de arruinar mi trabajo y meterla a ella en el desastre fue mala idea, y que había elegido a la familia equivocada para meterse. Luego la arrastró afuera. Betty intentó ponerse altanera, pero mi mamá la empujó fuerte contra la barandilla del porche. Ella tropezó, maldiciendo, mientras mi mamá le hablaba cara a cara, advirtiéndole que si volvía a contactar a mi trabajo, no esperaría a una demanda, la enterraría ella misma durante una década. Betty intentó reírse, diciendo que mi mamá no podía hablar así en su propia casa. Pero mi mamá se inclinó aún más cerca y le dejó claro que podía hacer mucho más que hablar. Está claro que a mi madre no le agrada mucho Betty, y no es solo lo que ha hecho conmigo, sino que es una buena oportunidad para decírselo en la cara. Y no, Betty no fue infiel con mi madre, simplemente no le agrada. Después se volvió hacia Travis, regañándolo por creer que el mundo le debía algo, y advirtiéndole que si él o su mamá intentaban algo otra vez, lo lamentaría. Travis se puso pálido, dejó caer el control y juró que él no había hecho nada. Mi mamá le apuntó con el dedo como una jueza dictando sentencia, diciéndole que no la pusiera a prueba. Finalmente mi papá se levantó, intentando calmar la situación, pidiendo a todos que respiraran. Pero mi mamá le dio una patada en la espinilla lo suficientemente fuerte como para hacerlo gritar y tambalearse. Lo llamó cobarde sin columna, lo acusó de dejar que la gente pisoteara a su familia y le recordó por qué lo había dejado. Mi papá no discutió. Solo se quedó sentado, frotándose la pierna como un niño castigado. Mientras tanto, Betty gritaba sobre agresión y llamar a la policía. Mi mamá se rió y le dijo que lo hiciera, recordándole que a los policías les encantaría hablar más sobre su acoso y sus fraudes. Betty se puso pálida y se calló. No nos quedamos mucho tiempo después de eso. Mi mamá me invitó a almorzar y allí nos fuimos. En el restaurante, finalmente se sentó y admitió que no se arrepentía de nada. Yo estaba atónito, aunque no muy sorprendido. Es mi mamá, así que cuando he sido un adolescente un poco revoltoso, la que ha puesto los puntos ha sido ella, conozco ese costado. Aunque nunca lo había visto con otra persona. Al día siguiente, mi papá me mandó un mensaje admitiendo que no sabía cómo arreglar la situación con Betty, furioso con mi mamá por haber cruzado la línea y sintiéndose atrapado. No le dije nada porque siempre está atrapado y no sabe cómo manejarla, lo cual es un problema que se sale de control como ahora. Betty ha estado en silencio desde entonces, ni mensajes ni llamadas. Creo que le tiene miedo a mi mamá, lo cual hace bien. Mi trabajo está seguro, recursos humanos está de mi lado. Travis sigue sin trabajo, probablemente drogado. Y mi papá sigue sobándose la espinilla y el orgullo. Mi mamá anunció que se quedará en la ciudad un tiempo por si Betty intenta algo otra vez. Aunque sé que es su excusa para pasar unos días conmigo. Honestamente, parte de mí espera que nunca se vaya. Buena suerte intentando asaltar en el lado malo de la ciudad con ella caminando a mi lado. Edición, no, mi madre no vino solo para atacar a Betty, aunque ganas no le falten.
Fue su excusa para pasar unos días conmigo y regresar a la ciudad. Ella vuelve seguido aquí, por mí o sus amigas. Pero luego de contarle lo que pasaba dijo algo como, al diablo, en la ciudad me necesitan. Ahora está en una noche de chicas con sus amigas, probablemente hablando de cómo limpió el suelo con el trasero de Betty. Actualización 3. Para cuando mi mamá se fue de la ciudad, las cosas se habían calmado en un sentido inmediato. Betty ya no mandaba mensajes, Recursos Humanos había cerrado su investigación y el trabajo había vuelto a la monotonía habitual. Pero la calma no siempre significa que todo está resuelto. Hablamos de Betty, una mujer con el ego infinito, al que se lo dañaron probablemente de forma permanente. Pero la persona que menos esperaba que empeorara las cosas fue mi papá. Empezó poco a poco. Soltaba indirectas sobre Betty cuando hablábamos por teléfono, o me enviaba mensajes a medias tintas preguntando si ya había hablado con ella, que tal vez podíamos hacer las paces. Era mi propio padre arrastrándome a esto, y seguramente porque Betty le estaba dando el guión para que presionara en nombre de ella. Una noche me llamó mientras cocinaba. Quería saber si estaba dispuesto a organizar una cena familiar en mi casa, en el que invitara a Betty y Travis para hacer las paces y que volvamos a la normalidad. Incluso sugirió que podía cocinar para todos, ya que eso nos pondría de buen humor y ayudaría a limpiar el aire. Le dije con calma, lo más tranquilamente posible, que no iba a invitarla a mi casa, y que nunca más podría poner un pie aquí. Que no iba a considerar la idea de reconciliación, y que si seguía mencionándolo o a ella, él también sería incluido en este selecto grupo, el cual también incluía a Travis. Ya sé, él no ha hecho mucho y se la pasa jugando videojuegos drogado en el sillón, pero ya que estaban de ofertas las exclusiones, ¿por qué no? Respondió rápido algo como que no podía estar hablando en serio, que no podía cortarlo porque era mi padre y que no me atrevería. Le respondí que podía probárselo ahora mismo, al cortar y que probara llamar a ver cuánto tardaba en bloquearlo. Se volvió desesperado para que no corte y decía que no lo hacía a propósito, que intentaba traer la paz y armonía a todos a pesar de las circunstancias. Pero no había ningunas circunstancias, su esposa me pidió algo irrazonable y yo no acepté. Debería haber acabado allí, pero su esposa lo hizo más grande y ahora llora por los rincones haciéndose la víctima. Si él quería protegerla más que a su propio hijo, esa era su elección. Pero si pensaba que iba a seguir teniendo un hijo después de eso, estaba muy equivocado. Casi diría que me daba ternura que sea tan inocente para pensar que su hijo perdonaría eso. Naturalmente, esto no le sentó bien a mi papá. Llamó algunas veces, probando si lo había bloqueado, pero al menos no mencionó a Betty o Travis en ninguna de sus llamadas. Eso funcionó bien una semana, tal vez una semana y media. Mientras tanto, Betty parecía estar frustrada con todo esto, porque no podía llegar a mí directamente porque saldría demandada. Lo analizamos con mi abogado, pero no teníamos mucho para hacer, solo le enviamos una carta de cese y desista. Por eso hablaba con algunas personas para que los rumores llegaran a mí y consiguiera no sé qué cosa. Pero a diferencia de mi padre, estas personas me lo contaban para que lo supiera, sin doble intenciones de que la perdonara o algo así. La verdadera prueba llegó cuando mi papá apareció en mi casa. Dijo que quería verme, y me di cuenta de que estaba probando hasta dónde llegaría. Lo dejé entrar, pero puse las reglas desde el inicio. Nada de hablar de Betty, nada de excusas, nada de sermones, solo una visita. Lo intentó durante unos 3 minutos y 45 segundos, hasta que regresó a lo mismo. Empezó a preguntar si había pensado en la reconciliación, si al menos consideraría todo lo que habíamos hablado. Lo interrumpí a mitad de frase y le dije que se fuera de la casa. Y me miraba como si no pudiera creer que lo estuviera echando, así que tomé el teléfono y delante de él le mostré cómo estaba bloqueado. Listo, ahí tienes, le dije. No sé qué dijo luego de eso, porque lo acompañé hasta la puerta forzándolo un poco para que se fuera, y eso fue todo. No puede negar que le advertí lo que sucedería. Una maldita semana y unos pocos días fue todo lo que duró. Las consecuencias fueron sutiles pero inmediatas. La noticia corrió rápido en la familia, y varios parientes que habían tolerado las payasadas de Betty empezaron a notar que algo andaba mal entre mi papá y yo. No tenían la historia completa, pero percibieron la distancia. Algunos se acercaron con cautela, casi probando si estaría enojado o dispuesto a hablar. Mis respuestas fueron breves, educadas, y sin margen para el debate. Mi mamá, mientras tanto, me llamó para revisar cómo iba todo, riéndose al contarme lo alterada que se había puesto Betty cuando la visitó. Al parecer es una historia que no para de contar como si fuera una vikinga que regresó de una expedición en el mar. Desde entonces ha estado muy tranquilo todo, demasiado para mi gusto, pero al menos no recibió muchas actualizaciones. Imagino que mi madrastra debe estar reventándole la cabeza con cosas a mi padre, sobre mí. Pero como mi padre no puede hablar conmigo, no es como si fuera a enterarme de todo esto. Bien, es lo que quiero, paz. Edición, hay un comentarista muy tonto, de esos que te hacen perder la fe en la humanidad, que dicen que debería haber hecho algo con mi madrastra. Si lees mis publicaciones, ya sabes que hice una denuncia, la cual no ha llegado a nada, y mi abogado ha enviado una carta de cese y desista. Eso es todo lo que podemos hacer.
Sí, se puede demandar, pero no hay ningún daño por el que podamos recibir una compensación. Espero que eso lo aclare para que no hagas otros 10 comentarios diciendo lo mismo. Si es muy difícil de entender, lo cual creo que es posible en tu caso, puedo sacar marionetas y hacer un show más simplificado que esté a tu nivel. ¿No tienes algún parentesco con Betty por casualidad? Son como 2 gotas de agua. Actualización 4. Gracias a los que han atacado al troll que se la pasaba diciendo, pero no haces nada contra tu madrastra. Me alegra saber que existan personas que puedan leer más de 2 palabras juntas y no perderse. Saben que no estoy hablando con mi padre en este momento, y es posible que no lo haga por un largo tiempo, pero hay que reconocer que se ha puesto los pantalones. Un poco tarde, demasiado, y no lo suficiente, pero ese es problema de mi padre. Esto no es nuevo, pero sí es nuevo para mí porque solo ayer pude descubrir lo que pasaba. Mi padre echó hace un mes a mi madrastra de la casa, y ya le ha dado los papeles de divorcio. Esto luego de que descubrieran que Travis había conseguido un empleo, en donde había puesto como referencia de un trabajo anterior a su madre. Su futuro jefe llamó a su madre, quien le dio las mejores referencias posibles de Travis. Dentro de todas las ilegalidades que quería cometer, esta fue la más suave. Pero un día Travis estaba enfermo, probablemente de comer mucha pizza y fumar la noche anterior, así que estuvo toda la mañana en el baño. Por eso su madre tuvo que llamar para avisar que no podría ir ese día y que necesitaba un día personal. Y en lugar de usar el teléfono de Travis, que seguro lo tenía consigo en el baño para pasar el tiempo, usó el suyo. Con la mala suerte de que el jefe de Travis aún tenía agendado a su supuesto ex empleador y se dio cuenta de quién llamaba. Cuando Betty le dijo que su hijo estaba enfermo fue muy fácil ver la mentira, y Travis fue despedido inmediatamente. Así que no tenía que apurarse en el baño, tenía todo el tiempo del mundo. Mi padre llegó a su límite, probablemente por otras cosas que seguro pasaron y no sé, y decidió hacer lo que conté en mi introducción. Por eso ahora no solo Travis está buscando empleo, también Betty. Quien, con mi padre, no trabajaba y le daba más trabajo a él por su actitud de sentirse con derecho. No, mi padre no se ha puesto en contacto conmigo, me enteré de pura casualidad por alguien que nos conoce a ambos. Aunque sé que ahora él sabe que yo sé. Igual no me importa que ahora cumpla su palabra de no hablarme de mi madrastra, ya no tiene ninguna validez. Edición, miren, ya van 2 meses desde que conozco esta noticia, y aunque sabe dónde vivo, no ha aparecido. Sé que es una de las apuestas que han hecho, ¿cuánto tardaría en hacerlo? Creo que fui claro cuando dije que tenía una oportunidad, y al parecer lo ha entendido. Quien haya apostado por menos de 2 meses, lo siento si he arruinado sus posibilidades.